¿Cómo se relaciona dar con miedo, confianza y habilidades? En este video te voy a enseñar las 50 sombras de dar. Es broma, pero te voy a enseñar unas frases muy útiles con el verbo dar. Te voy a enseñar cómo aplicarlas en contextos reales y te voy a dar tips para que suenes como un nativo. Todos sabemos que el verbo dar significa to give. Tal vez has dicho o has escuchado frases como dame eso, Juan me lo dio o yo te di una flor. Sí, ¿y? Cuando veamos estas frases con dar, quiero que tengas este significado en tu cabeza porque te va a ayudar a entender cómo funciona este verbo. Vamos a comenzar con la primera expresión. Imagina que tienes un amigo o una amiga que son muy apasionados y casi un poquito delicados sobre un tema. Entonces, a ti se te ocurre la maravillosa idea de sacar este tema a conversación y tus amigos empiezan a hablar y no hay forma de pararlos. Tú les acabas de dar cuerda. Dar cuerda significa que tú, o en este caso yo, hicimos algo para provocar un comportamiento en otra persona. Esta expresión trabaja con pronombres de objeto indirecto, como muchas otras frases con dar. Déjame darte unos ejemplos. Ay, ¿para qué le das cuerda? Quiere llamar la atención. Déjalo, ignóralo. O te dije que no me dieras cuerda. Si ya sabes cómo soy, ¿para qué me preguntas? No me preguntes. Dar cuerda significa to egg on o to get someone started. La siguiente expresión es dar cosa. ¿Qué? Dar cosa. Imagina que ves una cucaracha en el piso y las cucarachas no te asustan, tampoco te dan asco, pero no es como que te hagan feliz, te hacen sentir un poco incómodo. Eso significa dar cosa, algo externo que causa un sentimiento un poco simpático en ti, te hace sentir incómodo. Dar cosa. Déjame darte unos ejemplos. Ay, me da cosa decirle a Leti. Ay, es que es bien delicada. Me da cosa decirle a Leti. Otro ejemplo. A ti te dan cosa las arañas. No te sientas mal. A mí también me dan cosa las arañas. Este ejemplo de dar cosa me lleva a explicarte uno de los usos más comunes del verbo dar. Expresiones que te van a ayudar a hablar de tus emociones, específicamente de las emociones que algo va a causar en ti. Este uso de dar es súper común en las conversaciones reales y va a trabajar exactamente como trabaja el verbo gustar. Si lo que te causa un sentimiento es singular, vas a conjugar el verbo en singular. Si es algo plural, como arañas, el verbo tiene que ser conjugado en plural. Y para expresar tus emociones vas a usar sustantivos que obviamente se refieran a emociones. Déjame enseñarte alguna de estas expresiones. Por ejemplo, si algo te asusta, vas a decir dar miedo. Si algo es asqueroso, vas a decir dar asco. Si algo te molesta y te hace sentir enojado, vas a decir me da coraje. Si una cosa te produce tristeza, vas a decir me da tristeza. Si una situación o una cosa te inspira confianza, vamos a decir dar confianza. Bueno, tienes la idea, ¿verdad? Acuérdate que estas expresiones funcionan exactamente como gustar. Y lo más padre de estas expresiones es que no son las únicas expresiones útiles con gustar. Pero antes de que continuemos con esas, déjame darte unos ejemplos de cómo funcionan estas expresiones para hablar de tus sentimientos. Ok, vamos a empezar con el primer ejemplo. A ella le dio coraje lo que dijiste. ¿Qué dijiste? Supón o imagina que tu hermanito te invita a comer y te dice, vamos a este lugar donde vamos a comprar 5 tacos por $1.
Yo y cualquier otra persona que valora su vida, vamos a decir, este lugar no me da confianza. Paso, gracias. El siguiente ejemplo. Vamos a usar algo en plural para que veas cómo funciona el verbo. A Luz y a Clara les dan miedo las ratas. Las ratas es plural, entonces dar tiene que ser plural también. Escucha otra vez. A Luz y a Clara les dan miedo las ratas. Acuérdate que verbos como gustar también trabajan con infinitivos. Por ejemplo, ¿por qué te da pena hablar con ella? Yo sé que está bonita, pero ¿por qué te da pena? Ahora que ya cubrimos las expresiones que se relacionan con emociones, vamos a brincar a otras frases con dar. La siguiente frase la vas a usar para expresar que una persona tiene muchas habilidades o tal vez no tiene habilidades para hacer algo. Esta expresión es dársele bien o dársele mal. Ok, cuando usamos dársele bien o dársele mal, dos cosas que tenemos que tomar en cuenta. La primera, tienes que usar sí o sí el pronombre se. Se más pronombre de objeto indirecto, ¿ok? La segunda cosa con esta expresión es que, al igual que verbos como gustar, solo tiene conjugación singular o conjugación en plural. Déjame darte unos ejemplos. A nosotros no se nos da bien hablar con la gente. Siempre decimos las peores cosas. El siguiente ejemplo vamos a usar con singular. A ti se te da muy bien el español. Por eso estás aquí. Cuando usamos la forma negativa, puedes decir dársele mal o también puedes usar dársele bien en su forma negativa. Por ejemplo, a mí se me da mal hablar con la gente o a mí no se me da bien hablar con la gente. Mis habilidades sociales, cero. Déjame darte un ejemplo con esta misma expresión en otro tiempo verbal para que veas cómo la puedes usar para describir diferentes eventos. Por ejemplo, de niño a Tom no se le daban los deportes. Era muy triste ver a Tom haciendo deportes, pero ahora se le dan muy bien. Dársele bien o dársele mal significa to be good at something or to be bad at something. La siguiente expresión es darle gusto. Otra vez, darle gusto. No la confundas con expresiones como dar coraje o dar tristeza. Darle gusto es cuando imagina que estás con un amigo y tu amigo está hablando y repitiendo, vamos al cine, vamos al cine, vamos al cine. Y tú, después de un rato, estás cansado y dices, ay, está bien, vamos al cine. Tú le acabas de dar gusto a tu amigo. Darle gusto significa to give someone the satisfaction de algo, ¿ok? Y como muchas frases con dar, darle gusto va a trabajar con pronombres de objeto indirecto. Déjame darte unos ejemplos. No le des el gusto de que te vea enojado. Corazón, no le des el gusto, no vale la pena. Otro ejemplo. Imagina que yo te invito a comer y tu respuesta es, sí, vamos a comer. Yo te voy a decir, ay, no lo hagas por darme el gusto, ¿ok? Si no quieres venir a comer conmigo, es broma. Cuando le das el gusto a alguien, significa también que diste tu brazo a torcer. Esta es otra expresión con dar que te va a ayudar mucho. Dar el brazo a torcer significa que cedimos y aceptamos hacer algo que tal vez no queríamos hacer. La buena noticia de esta frase es que no necesita pronombres de objeto indirecto. De hecho, no necesita nada. Solo necesitas conjugar tu verbo. Por ejemplo, mi papá era muy terco. Nunca daba su brazo a torcer. Otro ejemplo. En este caso, no voy a dar mi brazo a torcer. Dar el brazo a torcer significa to give in.
Y como tip, puedes usar la frase dar el brazo a torcer, tal como está, dar el brazo a torcer, pero si quieres ser un poco más enfático, puedes cambiar el por un posesivo, un adjetivo posesivo. Por ejemplo, no voy a dar mi brazo a torcer, ¿ok? Es un poquito más enfática, significa exactamente lo mismo. La siguiente expresión es dar por sentado y no tiene nada que ver con estar sentado. Dar por sentado significa que asumimos que algo va a pasar o que no valoramos algo que tenemos. Dar por sentado tampoco necesita pronombres de objeto indirecto, lo cual es genial. Normalmente esta frase se refiere a situaciones o a ideas. Por ejemplo, no des por sentado que Ali te va a ayudar. Ali está muy ocupada. No des por sentado que te puede ayudar, ¿ok? El siguiente ejemplo. Miguel y Clara dan por sentado que tú y yo vamos a pasar por ellos. Creo que no. Ok, ¿has estado en una situación donde una persona está hablando de algo con lo que tú no estás de acuerdo y tú estás cansado y dices, ¿sabes qué? Sí, tienes razón. Sí, todo lo que dices está perfecto. Eso es darle por su lado a una persona. Es decir, sí, está bien, incluso si tú no estás de acuerdo con lo que esa persona dijo. Cuando usamos darle por su lado, tenemos que hacer dos cosas. Uno, cambiamos el pronombre de objeto indirecto y dos, cambiamos el adjetivo posesivo para referirnos a la persona a la que le estamos dando por su lado. Déjame darte unos ejemplos. ¿En serio te gustan los tacos? No lo digas por darme por mi lado, ¿ok? O yo no le voy a dar por su lado. Alguien tiene que decirle la verdad. Darle por su lado es el equivalente de to humor a alguien en español. La siguiente expresión es darle por. Darle por. ¿Qué crees que significa esta expresión? Darle por. Darle por es una frase que usamos para expresar que a una persona repentinamente le nació hacer algo que a lo mejor no le gustaba antes. Por ejemplo, a mí no me gustan los gatos. De hecho, me dan mucho miedo. Pero imagina que llego un día y te digo, ¡ay! Adopté un gato. Tú me dirías, ¡ay! ¿Por qué te dio por adoptar un gato? Entonces, dar por su lado lo usamos para expresar un cambio repentino en una persona. Y la clave con esta frase es que va a trabajar con infinitivos. Dar por más el infinitivo que va a expresar la actividad que esta persona repentinamente comenzó a hacer. Voy a darte otros ejemplos. Por ejemplo, a María le dio por aprender a tocar guitarra. Ni siquiera le gustaba la música y ahora ella toca la guitarra. Otro ejemplo. ¿Desde cuándo te dio por ser vegetariano? Si a ti te encantaban las hamburguesas, ¿qué pasó? Un tip con esta expresión es que puedes añadir el pronombre se para sonar un poco más enfático. Ojo, esto es opcional, no necesitas hacerlo. Por ejemplo, ¿desde cuándo se te dio por ser vegetariano? Esto es enfático, no necesitas usarlo. Si te sientes cómodo con los pronombres de objeto indirecto más se, puedes hacerlo. Darle por significa to take up o to get into something. La siguiente expresión es dar a entender. Y usamos dar a entender cuando una persona no está diciendo algo directamente, pero en su lugar está sugiriendo. Esto es lo que la persona dijo. Esto es lo que tú entendiste basado en lo que esa persona sugirió. Déjame darte un ejemplo. Juan me dio a entender que iba a venir. Ay, corazón, no va a venir. Malas noticias, eso fue un no.
El siguiente ejemplo, ¿qué me estás queriendo dar a entender? ¿Qué me estás sugiriendo? Dímelo. Dar a entender significa to imply. Unos puntos claves que aprendimos con dar en este video. Dar ama trabajar con los pronombres de objeto indirecto. Me, te, le, les, nos. Los ama y los adora. Otra cosa que aprendimos es que dar sí significa to give, pero no se limita a decir to give algo físico. También incluye dar algo metafóricamente. Y este metafóricamente puede incluir emociones como me da coraje, me da tristeza, ¿ok? Podrías decir que dar tiene mucho que dar. Tengo que parar con estas bromas. Bueno, en este video aprendiste muchísimas frases con dar. Ahora vamos a checar que entendiste cómo funcionan. Te voy a dejar unas preguntas aquí. Déjame tus respuestas en los comentarios. Antes de irnos, te quiero recordar que puedes ver este video en mi canal en inglés en caso de que necesites checar cómo funcionan estas frases. Y una última cosa, no des por sentado tu like porque en realidad me puede ayudar mucho. Entonces, dame por mi lado, dale click a ese botón like y espero verte pronto otra vez. Adiós.